Desde la noche de los tiempos, nuestro universo ha sido fuente de maravillas y misterios. Desde sucesos inexplicables hasta secretos ancestrales. He aquí 20 de los misterios más fascinantes y sin resolver. Número 20. Cifras de Bill. En 1822, un hombre llamado Thomas Jefferson Bill dejó una caja al cuidado de un posadero local, prometiendo volver a por ella más tarde. El posadero, Robert Morris, esperó durante años, pero Bill nunca regresó. Cuando Morris abrió por fin la caja, descubrió 3 páginas de un texto aparentemente incomprensible. No fue hasta décadas más tarde cuando se descifró la primera cifra, revelando un secreto increíble. Bill había enterrado un tesoro millonario en algún lugar del condado de Bedford. El mensaje descifrado enumeraba el contenido del tesoro, que incluía oro, plata y joyas, cuyo valor se estimaba en más de 40 millones de dólares. Hoy, sin embargo, la ubicación del tesoro sigue siendo un misterio, ya que la segunda cifra, que supuestamente contiene las coordenadas precisas, nunca se ha resuelto. La tercera cifra, en la que se cree que figuran los nombres de los compañeros de Beal y sus familiares, también sigue siendo un enigma. A lo largo de los años, innumerables buscadores de tesoros y criptógrafos han intentado descifrar los mensajes restantes, con la esperanza de descubrir la fortuna. Abundan las teorías, y algunos sugieren que las cifras son un engaño, mientras que otros creen que la clave para descifrarlas se encuentra en la Declaración de Independencia u otros documentos históricos. Número 19. Desaparición de la familia Soder. En la Nochebuena de 1945, una tragedia golpeó a la familia Soder en Fayetteville, Virginia Occidental. Un incendio arrasó su casa, y 5 de los 10 hijos soldados nunca fueron encontrados. Las circunstancias que rodearon el incidente y la investigación posterior han dado lugar a décadas de especulaciones y teorías conspirativas. La noche del incendio, George y Jenny Solder, junto con 9 de sus 10 hijos, estaban durmiendo en la casa. Alrededor de la 1 a.m., Jenny fue despertada por una llamada telefónica, pero la línea se cortó. Más tarde se dio cuenta de que las luces seguían encendidas y las cortinas no estaban corridas, lo que era inusual. De repente, oyó un fuerte golpe en el tejado y descubrió que la casa estaba ardiendo. George y Jenny escaparon con 4 de sus hijos, pero los otros 5 no aparecieron por ninguna parte. A pesar de los esfuerzos de los bomberos, la casa se derrumbó y no se encontraron restos de los niños desaparecidos. Extrañamente, el fuego solo había quemado el piso superior y la planta baja permanecía intacta. Tras el siniestro, la policía y los bomberos concluyeron que el incendio había sido eléctrico y que los niños habían perecido en las llamas. Sin embargo, los soldados se percataron de varios detalles sospechosos, como la falta de la escalera que siempre estaba apoyada en la casa, una línea telefónica cortada y la presencia de un hombre vigilando la casa antes del incendio. Años más tarde, los Soders recibieron una misteriosa fotografía de un joven parecido a uno de sus hijos desaparecidos. Creyeron que sus hijos habían sido secuestrados y seguían vivos. Surgieron teorías que sugerían que los niños habían sido secuestrados por la mafia o que el incendio estaba relacionado con las críticas de George a Mussolini y al gobierno italiano. A pesar de las numerosas investigaciones y búsquedas, no se han encontrado pruebas concluyentes que expliquen lo que les ocurrió a los 5 niños soldados aquella fatídica noche. Número 18. Misterio del dirigible fantasma. El 16 de agosto de 1942, un dirigible de la US Navy designado L-8 despegó de la Isla del Tesoro en la bahía de San Francisco para realizar una patrulla antisubmarina rutinaria frente a la costa de California. El dirigible estaba tripulado por 2 pilotos experimentados, el teniente Ernest DeWitt Cody y el alférez Charles Ellis Adams. Sin embargo, a las pocas horas de la misión, el L-8 se desvió sobre tierra y se estrelló en una calle de Daly City, California. Cuando el personal de la Marina llegó al lugar del accidente, descubrió que el dirigible estaba intacto, pero faltaba la tripulación. Las puertas estaban abiertas, la radio funcionaba y la balsa salvavidas de emergencia seguía a bordo. No había señales de lucha ni indicios de lo que pudiera haberles ocurrido a Cody y Adams. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero nunca se encontró rastro alguno de los pilotos desaparecidos. Se han propuesto teorías que van desde una audaz huida a la captura por el enemigo
o incluso la abducción por extraterrestres, pero no han surgido pruebas concluyentes que apoyen ninguna de estas ideas. La misteriosa desaparición de la tripulación del L-8 se conoce como el incidente del dirigible fantasma y sigue siendo uno de los misterios de la aviación más desconcertantes de la Segunda Guerra Mundial. Número 17. Misterio de las Islas Flannan. En diciembre de 1903, los fareros de las remotas Islas Flannan, frente a la costa oeste de Escocia, desaparecieron sin dejar rastro. James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur eran los únicos habitantes de la pequeña isla de Eilean Moor, donde atendían el faro. El 26 de diciembre, un barco de socorro llegó a la isla y descubrió que el faro estaba desatendido. Una búsqueda posterior reveló que los 3 hombres no estaban en ninguna parte. Dentro del faro, la mesa estaba puesta para comer y una silla había sido volcada. Las botas y los pellejos de aceite de los hombres estaban abandonados, lo que sugiere que se habían aventurado a salir con prisa. Las teorías sobre el destino de los fareros van desde una ola gigante que los arrastró mar adentro hasta un pacto suicida para asesinarlos, o incluso una intervención sobrenatural. Algunos han especulado con la posibilidad de que una ola arrastrara a los hombres mientras intentaban asegurar el equipo durante una tormenta. Sin embargo, nunca se recuperó ningún cadáver y la verdadera causa de su desaparición sigue siendo un misterio. El misterio de las Islas Flannan se ha convertido en una famosa historia de fantasmas y ha sido objeto de numerosos libros, artículos y relatos ficticios. El incidente pone de relieve el aislamiento y los peligros a los que se enfrentaban los fareros a principios del siglo XX. Número 15. Inscripción de Shugborough. Los tranquilos jardines de la mansión de Shugborough, en Staffordshire, Inglaterra, han sido durante siglos un punto de interés para historiadores y descifradores de códigos. Su centro de atención es el monumento al pastor, una enigmática escultura en relieve del siglo XVIII que representa una copia en imagen especular del cuadro de Nicholas Poussin, Los pastores arcádicos. Pero el verdadero punto de interés es una críptica inscripción en la escultura que aún no se ha descifrado definitivamente. La inscripción, situada bajo el relieve, consta de las letras O, U, O, S, W, A, W, W, apareciendo las letras DM en un plano inferior. La extraña disposición de las letras ha dado lugar a numerosas teorías sobre su significado, y algunos sugieren que representan un mensaje codificado o la cifra de una sociedad secreta. Una teoría popular propone que la inscripción es una referencia codificada al Santo Grial o a los tesoros de los templarios. Otros han especulado con la posibilidad de que las letras sean un anagrama o una forma de esteganografía que oculta un mensaje en una secuencia aparentemente aleatoria. Se han hecho muchos intentos de descifrar la inscripción, y algunos investigadores afirman haber encontrado conexiones con antiguas frases griegas o latinas. Sin embargo, los estudiosos no han aceptado ninguna interpretación concluyente. A lo largo de los años, el monumento al pastor ha atraído la atención de numerosos descifradores de códigos y criptógrafos, entre ellos Charles Dickens y el nieto de Charles Darwin. A pesar de sus esfuerzos, el verdadero significado de la desconcertante inscripción sigue siendo un misterio. Algunos han sugerido que la inscripción podría no ser más que una locura o una broma pesada creada por los comisarios del monumento, Thomas Anson, y su amigo, George Anson. Número 14. Vuelo MH370. La desaparición del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014 es uno de los misterios de la aviación más desconcertantes y trágicos del siglo XXI. El avión Boeing 777, que transportaba a 239 pasajeros y tripulantes, desapareció de las pantallas de radar cuando se dirigía de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta y familias desconsoladas. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 12:41, hora local, y tenía prevista su llegada a Pekín a las 6:30. Sin embargo, a menos de una hora de viaje, el avión perdió el contacto con el control de tráfico aéreo sobre el mar de China Meridional. La última comunicación del avión fue un mensaje rutinario de buenas noches del copiloto. En los días y semanas siguientes a la desaparición,
se puso en marcha una amplia operación internacional de búsqueda y rescate, en la que participaron decenas de países y que abarcó una vasta extensión del Océano Índico. A pesar de los esfuerzos de barcos, aviones y submarinos equipados con tecnología avanzada, no se encontraron pruebas concretas del paradero del avión. A medida que proseguía la búsqueda, surgieron diversas teorías para explicar la desaparición del avión. Algunos sugirieron que el avión había sufrido un fallo mecánico catastrófico, mientras que otros especularon con la posibilidad de que hubiera sido secuestrado o desviado deliberadamente por uno de los pilotos. El hallazgo de varios restos, confirmados como del MH370 en las costas de África Oriental e islas cercanas, no hizo sino ahondar en el misterio al quedar a la deriva a miles de kilómetros de la última ubicación conocida del avión. Número 13. La desaparición de Walter Collins. En 1928, la desaparición de Walter Collins, de 9 años, en Los Ángeles, California, desencadenó una persecución que cautivó a la nación. El 10 de marzo, Walter salió de su casa para ir al cine, pero nunca regresó. Su madre, Christine Collins, denunció su desaparición, y el Departamento de Policía de Los Ángeles inició una búsqueda exhaustiva. 5 meses después, un niño que decía ser Walter fue encontrado en DeKalb, Illinois. Christine Collins se reunió con el niño, pero inmediatamente insistió en que no era su hijo. A pesar de sus protestas, la policía de Los Ángeles presionó a Christine para que se llevara al niño a casa. Cuando insistió en sus afirmaciones, la policía la internó en un psiquiátrico. Más tarde se descubrió que el niño era un impostor llamado Arthur Hutchins Jr., que había afirmado ser Walter para conseguir un viaje gratis a Hollywood. La mala gestión del caso por parte de la policía de Los Ángeles, incluida su negativa a creer a Christine Collins y sus intentos de encubrir sus errores, provocaron la indignación pública y una investigación formal. El destino del verdadero Walter Collins sigue siendo desconocido, aunque algunas pruebas sugieren que podría haber sido víctima de los infames asesinatos del gallinero de Wineville. Número 12. Desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart, la pionera aviadora estadounidense, cautivó la imaginación del mundo con sus atrevidos vuelos y su inquebrantable determinación. Sin embargo, su último viaje, un intento de circunnavegar el globo en 1937, acabó en uno de los misterios sin resolver más duraderos del siglo XX. Earhart, acompañada por su navegante Fred Noonan, emprendió un viaje de 46.600 kilómetros en un Lockheed Electra 10E especialmente equipado. La pareja había completado casi 2/3 del viaje cuando partieron de Lae, Nueva Guinea, el 2 de julio de 1937, con destino a la isla de Howland, una pequeña mancha de tierra en el Océano Pacífico Central. A medida que Earhart y Noonan se acercaban a la isla Howland, encontraron dificultades para localizar la pequeña isla debido a problemas de navegación y de comunicación. El guardacostas estadounidense Itasca, estacionado cerca de la isla para ayudar a los aviadores, recibió varias transmisiones de radio de Earhart, indicando que se estaban quedando sin combustible y que no podían encontrar su destino. La última transmisión de radio confirmada de Earhart se recibió a las 8:43 am hora local, con las inquietantes palabras "We are running online, north and south". Después de eso, el Itasca perdió contacto con el Electra y Earhart y Noonan desaparecieron sin dejar rastro. Inmediatamente se puso en marcha una amplia operación de búsqueda y rescate que abarcó un área de 402.336 kilómetros cuadrados. Barcos y aviones rastrearon la región durante semanas, pero no se encontró ni rastro de los aviadores desaparecidos ni de su avión. La búsqueda oficial se suspendió el 19 de julio de 1937, y Earhart y Noonan fueron declarados perdidos en el mar. En las décadas que siguieron a su desaparición, surgieron numerosas teorías para explicar el destino de Amelia Earhart y Fred Noonan. Algunos creen que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el océano, mientras que otros especulan con la posibilidad de que aterrizaran en otra isla, como la isla Gardner, y sobrevivieran durante un tiempo como náufragos. Otras teorías sugieren que Earhart y Noonan fueron capturados por los japoneses, que en aquella época estaban expandiendo su influencia en el Pacífico, o que participaban en una misión secreta para el gobierno estadounidense
y desaparecieron deliberadamente. Número 11. Colonia perdida de Roanoke. En 1587, un grupo de colonos ingleses dirigidos por el gobernador John White estableció la colonia de Roanoke en una isla frente a la costa de la actual Carolina del Norte. La colonia estaba formada por 115 hombres, mujeres y niños, entre ellos la hija de White, Eleanor Dare, y su hija recién nacida, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. White regresó pronto a Inglaterra en busca de suministros, pero debido a la guerra con España, no pudo volver a la colonia durante 3 años. Cuando White llegó por fin a la isla de Roanoke, en 1590, descubrió que toda la colonia había desaparecido sin dejar rastro. La única pista que quedaba era la palabra Croatan tallada en un poste. White creyó que los colonos podrían haber buscado refugio en la cercana isla de Hatteras, donde vivía la amistosa tribu Croatan, pero no pudo llevar a cabo una búsqueda exhaustiva debido a la tormenta que se avecinaba. El destino de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio hasta hoy, con teorías que van desde la asimilación a las tribus nativas hasta ser víctimas de enfermedades o violencia. A pesar de las numerosas expediciones y excavaciones arqueológicas, no se han encontrado pruebas concluyentes que expliquen la desaparición de la colonia perdida. Número 10. Paso de Dyatlov. En febrero de 1959, un grupo de 9 experimentados excursionistas rusos dirigidos por Igor Dyatlov se embarcaron en una expedición de esquí en el norte de los montes Urales. El equipo, formado por 8 hombres y una mujer, eran todos estudiantes o licenciados del Instituto Politécnico de los Urales. En la noche del 1 de febrero, algo hizo que los excursionistas huyeran de su tienda en estado de desnudez y sin zapatos. A pesar de las gélidas temperaturas, que alcanzaron los 22 grados Fahrenheit negativos, los investigadores descubrieron más tarde los cadáveres de los excursionistas esparcidos por la ladera, algunos con heridas mortales como fracturas de cráneo y costillas rotas. Extrañamente, los cadáveres no mostraban signos de lucha y algunos solo llevaban puesta la ropa interior. En un principio, las autoridades soviéticas declararon que una fuerza desconocida y contundente había causado las muertes, lo que alimentó las especulaciones sobre una implicación paranormal. Las teorías van desde una avalancha hasta experimentos militares que salieron mal. Pero la verdadera causa del incidente del paso de Dyatlov sigue siendo un misterio. El caso ha inspirado innumerables libros, documentales e incluso una película de Hollywood, consolidando su lugar como uno de los misterios sin resolver más intrigantes y duraderos del siglo XX. Número 9. La peste danzante. En el verano de 1518, la ciudad de Estrasburgo, Francia, sufrió un extraño e inexplicable fenómeno conocido como la peste danzante. Comenzó cuando una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y empezó a bailar fervientemente, aparentemente sin poder parar. Al cabo de una semana, docenas de personas se le unieron, y a finales de mes, las calles estaban llenas de cientos de personas bailando sin control. El baile continuó durante días y, en algunos casos, semanas, con participantes que bailaban hasta desfallecer de agotamiento, apoplejía o infarto. Algunos bailaban tan vigorosamente que sus pies se llenaban de moratones y sangre. Las autoridades locales, desorientadas, contrataban a músicos para acompañar a los bailarines, creyendo que la plaga seguiría su curso. La causa de la peste danzante sigue siendo un misterio, con teorías que van desde la enfermedad psicógena masiva hasta el envenenamiento por cornezuelo de centeno contaminado. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que fuera una forma de manía religiosa o una respuesta al estrés y las dificultades extremas a las que se enfrentaban los habitantes de Estrasburgo en aquella época. Número 8. Acontecimiento de Tunguska. En junio 30 de 1908, una explosión masiva sacudió una remota región de Siberia cerca del río Tunguska. La explosión arrasó unos 80 millones de árboles en un área de 1.300 kilómetros cuadrados, y se calcula que la fuerza de la explosión fue equivalente a entre 10 y 15 megatones de TNT, aproximadamente 1000 veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. A pesar de la magnitud del suceso, nunca se encontró ningún cráter, lo que dio lugar a una amplia gama de teorías sobre su causa. La explicación más aceptada es que un meteorito o cometa de unos 100 metros de diámetro
entró en la atmósfera terrestre y explotó a varios kilómetros de la superficie. Otras teorías sugieren que la explosión podría haber sido causada por un trozo de antimateria, un mini agujero negro o incluso una nave extraterrestre. La remota ubicación y las limitadas herramientas científicas disponibles en aquel momento han dificultado la determinación de la causa exacta del suceso de Tunguska. Número 7. Sudario de Turín. El sudario de Turín, una tela de lino con la imagen de un hombre crucificado, ha sido fuente de fascinación y misterio durante generaciones. Muchos creen que es el lienzo funerario de Jesucristo, milagrosamente impreso con su imagen en el momento de la resurrección. La tela, de 4,5 metros de largo, muestra las impresiones frontal y dorsal del cuerpo de un hombre, con heridas de crucifixión documentadas por primera vez en 1353. La historia del sudario es incierta. Fue adquirido por la Casa de Saboya en 1453 y trasladado a Turín en 1578. Actualmente se conserva en la Catedral de Turín. Su autenticidad como tela funeraria de Jesús ha suscitado intensos estudios científicos. A pesar de las numerosas investigaciones científicas, el origen y la naturaleza de la imagen siguen siendo controvertidos. Las pruebas de datación por carbono realizadas en 1998 sugirieron que el sudario se originó en la Edad Media, pero algunos sostienen que los resultados estaban sesgados por la contaminación. Los defensores apuntan a las propiedades únicas de la imagen, como su codificación tridimensional y la ausencia de pigmentos, como prueba de su autenticidad. Aunque la Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente el sudario como reliquia sagrada, sigue siendo objeto de veneración y fuente de inspiración espiritual para muchos. Número 6. Abducción ovni en Pascagoula. La noche del 11 de octubre de 1973, dos trabajadores de un astillero, Charles Hickson y Calvin Parker, estaban pescando a orillas del río Pascagoula, en Mississippi, cuando afirmaron haber sido abducidos por extraterrestres. Según su relato, una nave brillante en forma de huevo aterrizó cerca de ellos, y tres seres humanoides, cada uno de unos 1,5 metros de altura, con piel gris arrugada y manos como garras, salieron de la nave. Las criaturas supuestamente paralizaron a Hickson y Parker con una especie de rayo y los hicieron levitar hasta la nave, donde fueron sometidos a un examen físico antes de ser liberados. Tras informar del incidente al departamento del sheriff local, Hickson y Parker se quedaron solos en una habitación con un micrófono oculto, que grabó su conversación mientras hablaban de la aterradora experiencia. Los dos hombres pasaron posteriormente las pruebas del polígrafo, lo que añadió credibilidad a su historia. El caso de la abducción ovni de Pascagoula atrajo la atención internacional y sigue siendo uno de los supuestos encuentros con extraterrestres más conocidos e influyentes de la historia. Aunque los escépticos sostienen que el incidente podría atribuirse a un engaño o alucinación, el caso sigue siendo un tema de fascinación y debate entre los entusiastas e investigadores de los ovnis. Número 5. Señal WOW. En agosto de 1977, el astrónomo Jerry R. Ayman estaba trabajando en un proyecto SETI de búsqueda de inteligencia extraterrestre en el radiotelescopio Big Ear de Ohio, cuando se topó con una señal extraordinaria. La señal, que duró 72 segundos, era tan fuerte e inusual que Ayman la rodeó en la impresión del ordenador y escribió WOW junto a ella, dando a la señal su famoso nombre. La señal WOW se detectó a una frecuencia de 1420 MHz, lo cual es significativo porque es la frecuencia a la que emite radiación el hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Esta frecuencia se ha sugerido como posible frecuencia universal para la comunicación entre civilizaciones inteligentes. La intensidad y la duración de la señal coincidían con la firma esperada de una señal interestelar, lo que llevó a muchos a creer que podría ser una prueba de inteligencia extraterrestre. A pesar de los numerosos intentos de volver a detectar la señal WOW nunca se ha reproducido, y su origen sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han propuesto que la señal podría proceder del paso de un cometa o de una fuente terrestre, como un satélite espía. Sin embargo, estas explicaciones se han descartado en gran medida, ya que no explican completamente las características únicas de la señal. Número 4. La lluvia de carne de Kentucky.
El 3 de marzo de 1876, los residentes de Olympia Springs, en el condado de Bath, Kentucky, experimentaron un extraño fenómeno que se conocería como la lluvia de carne de Kentucky. Durante varios minutos, cayeron del cielo trozos de carne fresca, de tamaños que iban desde pequeños cuadrados a grandes trozos de hasta 4 pulgadas cuadradas. La carne, que se describió como de olor rancio, cubrió un área de unos 100 por 50 metros. Tras examinarla, 2 lugareños la probaron y determinaron que se trataba de carne de cordero o de venado. Sin embargo, no se encontró ninguna explicación lógica para la procedencia de la carne, ya que no se había denunciado la desaparición de ganado o animales de caza en la zona. Se han propuesto varias teorías para explicar la lluvia de carne de Kentucky, incluida la idea de que un grupo de buitres podría haber degollado sus comidas recientes mientras sobrevolaban la zona. Otra teoría sugiere que una gran manada de buitres podría haber regurgitado la carne tras asustarse. Sin embargo, estas explicaciones son en gran medida especulativas y no explican totalmente la cantidad y distribución de la carne que cayó. A día de hoy, la lluvia de carne de Kentucky sigue siendo uno de los sucesos más extraños e inexplicables de los anales de los fenómenos inexplicables. Número 3. D. B. Cooper. El 24 de noviembre de 1971, un hombre que utilizaba el alias de Dan Cooper secuestró un avión Boeing 727 que volaba de Portland, Oregón, a Seattle, Washington. Después de que el avión aterrizara en Seattle, Cooper exigió y recibió $200,000 de rescate y 4 paracaídas. A continuación, ordenó al avión que despegara de nuevo con un plan de vuelo, en dirección a Ciudad de México, en algún lugar entre Seattle y Reno, Nevada. Cooper bajó la escalerilla trasera del avión y saltó en paracaídas hacia el cielo nocturno con el dinero del rescate. A pesar de una extensa persecución e investigación por el FBI, Cooper nunca fue encontrado y su verdadera identidad sigue siendo desconocida. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías sobre la identidad y el destino de Cooper. Algunos creen que podría haber sido un ex paracaidista descontento o un empleado de la aerolínea con conocimientos de los sistemas del avión. Otros especulan con la posibilidad de que no hubiera sobrevivido al salto, dadas las difíciles condiciones meteorológicas y el terreno de la zona donde se cree que aterrizó. Número 2. El Santo Grial. El Santo Grial, el legendario cáliz que supuestamente utilizó Jesucristo durante la Última Cena, ha cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Según la tradición cristiana, el Grial también fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús durante su crucifixión. Las supuestas propiedades místicas del Grial y su promesa de vida eterna lo han convertido en objeto de fascinación y tema de innumerables obras literarias, entre ellas las leyendas artúricas. A lo largo de la historia, muchos han afirmado poseer o conocer el paradero del Grial. Algunos creen que los templarios descubrieron el Grial durante las cruzadas y lo custodiaron en secreto durante siglos. Otros especulan con la posibilidad de que esté oculto en diversos lugares, como la abadía de Glastonbury en Inglaterra, la Catedral de Valencia en España, o incluso Fort Knox en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de las numerosas expediciones, excavaciones y búsquedas, la existencia y ubicación del Santo Grial siguen siendo un misterio. Número 1. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, una reliquia sagrada mencionada en la Biblia hebrea, ha cautivado la imaginación de la gente durante milenios. Se cree que es un cofre de madera recubierto de oro que contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos inscritos. El arca está rodeada de misterio y ha sido objeto de innumerables leyendas y teorías. Según los relatos bíblicos, el arca fue construida por los israelitas bajo la guía de Moisés durante su éxodo de Egipto. Se decía que poseía un inmenso poder espiritual y que servía como símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca se llevaba a las batallas y se creía que su presencia aseguraba la victoria de los israelitas. La última ubicación conocida del arca, según se menciona en la Biblia, fue en el Templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, la invasión babilónica y la destrucción del primer templo en 586 a.C. marcan el inicio de la desaparición del arca de los registros históricos. Su destino ha sido un misterio desde entonces. A lo largo de la historia,
han surgido numerosas teorías y leyendas sobre el paradero del Arca de la Alianza. Algunos creen que fue escondida por el profeta Jeremías antes de la conquista babilónica y que permanece enterrada en un lugar secreto cerca de Jerusalén. Otros especulan con que el arca fue sacada de Jerusalén y llevada a Etiopía, donde supuestamente se conserva en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión de Axum. Otra teoría importante sugiere que el arca se ocultó bajo el monte del Templo de Jerusalén, en una cámara secreta conocida como el Pozo de las Almas. Algunos investigadores han afirmado que el arca pudo ser descubierta durante las cruzadas y posteriormente llevada a Europa, donde se perdió o se ocultó. Gracias por vernos. Hasta la próxima.